WhatsApp, su servidor Héctor Villarreal. El día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. Vamos a hacer una respuesta a un grupo de pastores antisemitas quienes están diciendo que el actual conflicto de Israel-Palestina se debe específicamente a que los judíos rechazan a Jesús. Y vamos a ver cuál es el verdadero origen de este conflicto y si en verdad existe o no existe en la actualidad un pueblo llamado Palestina. Vamos a ver este tema el día de hoy. Corre video. El Estado de Israel atacado. ¿Qué dice la Biblia? Estuve meditando el día de ayer y meditando llegué a la conclusión, amados hermanos, que el pueblo judío tiene una maldición. En Mateo, en el libro de Mateo, capítulo 27, aquí va a aparecer versos 22. Mateo 27 y 22, van a crucificar a Yeshua, a Jesucristo. Están los romanos tienen el poder político, económico, militar, jurídico. Es decir, en el primer siglo las leyes romanas se aplicaban en toda Judea. Entonces, vamos a ver por qué el pueblo judío hasta el día de hoy tiene una maldición. Y eso que fue atacado lamentablemente el día de ayer, que han muerto cientos de personas y van a seguir muriendo. Pero desde hace 2000 años, el pueblo judío, el reino del sur, la casa de Judá, tiene una maldición. Vamos a leerla. Y respondiendo todo el pueblo, se refiere a todo el pueblo judío, y dicho de una manera más concreta, a todo el Sanedrín, todos los sacerdotes, los Juanín, allí están los líderes de escribas, de fariseos, de saduceos, posiblemente de celotes. Los esenios ya se han ido al desierto. Todo ese pueblo líder, alcahuete, mitotero, corrupto, dice así: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Allí está la maldición al pueblo judío. Ellos mismos pronunciaron su propia sentencia futura. Desde entonces el pueblo judío ha sufrido por causa de esa maldición. Ellos mismos pronunciaron su propia sentencia. Esto fue esta maldición que ellos mismos dijeron: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Esto fue aproximadamente en el año 33. Judá, sus casas, campos y mujeres pasarán a manos de otros. Les juro que así será. ¿Ven ustedes cómo cuando Dios se aparta, cuando Dios le quita la cobertura, cuando Dios los va a castigar, qué es lo que hace Dios? Los castiga, dice. Sus casas, sus campos y mujeres pasarán a manos de otros. ¿Qué es lo que está pasando hoy con Israel? Ellos no tienen paz, porque no hay paz para el impío. Están castigados, y no lo digo en mala onda, es que es la Biblia la que habla. Están castigados por cuanto no quisieron reconocer al verdadero Mesías, Jesús de Nazaret. Ellos recibieron castigo en vez de redención. Eso es lo que sucedió. Que si Israel hoy está como está, es porque Dios les trae juicio sobre la cabeza. Por eso, aunque oren en el muro de los lamentos, Dios no los está escuchando. No los está escuchando. Hay juicio de Dios en ellos por cuanto rechazaron al Mesías. Y van a estar castigados hasta el tiempo que Dios lo determine. Bien, ahora vamos a ver las evidencias. Vamos a dejar en claro dónde están los filisteos, Palestina, en la Biblia hebrea, si existe o no existe. Vamos a ver este tema ahora. Segunda de Samuel, capítulo 5, verso 17 al 25. Dice así: cuando los filisteos oyeron que habían ungido a David como rey de Israel, todos los filisteos subieron en busca de David, y David lo supo y bajó a la fortaleza. Los filisteos llegaron y se desplegaron en el valle de Rafaim. David consultó al Eterno, diciendo: ¿subiré contra los filisteos? ¿Lo entregarás en mis manos? Y el Eterno le respondió a David: sube, ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. David fue a Baal Perasim y allí lo derrotó. Y dijo: el Eterno me abrió brecha entre mis enemigos como corriente impetuosa. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y ellos abandonaron sus ídolos, y David y sus hombres se los llevaron. Después los filisteos subieron nuevamente y se desplegaron por el valle de Refaim. David consultó al Eterno, y él le respondió: no subas, rodéalos por detrás y sal a ellos frente a las balsameras. Cuando oigas el ruido de marcha en las copas de la balsamera, te apresurarás, porque entonces el Eterno saldrá delante de ti y herirá al ejército de los filisteos. David hizo tal como el Eterno le había ordenado y hirió a los filisteos desde Geba hasta Gezer. En este pasaje está diciendo que todos los filisteos, David en esta batalla los exterminó a todos. Todititos los filisteos fueron exterminados por el rey David, de acuerdo a este pasaje. Este mismo relato se encuentra en un texto paralelo, Primera de Crónicas, capítulo 14, verso 8 al 17, que dice exactamente lo mismo. Y este es un tema bien interesante, porque
En el libro de Esdras se mencionan los enemigos del pueblo de Israel. Y lo interesante es lo siguiente. En toda la lista de los enemigos del pueblo de Israel no se mencionan los filisteos. ¿Por qué? Porque los filisteos habían sido exterminados. No existe en la actualidad un pueblo, una nación que sea Palestina. No existe. No existe porque fueron exterminados todos. No queda ninguno vivo. Todos murieron. Ese es el punto. Estamos en la Enciclopedia de Historia Mundial. En este sitio estamos viendo el tema de los filisteos y se deja en claro que los filisteos desaparecieron en manos de Babilonia cerca del año 500 de la era, antes de la era común. Así que los filisteos, los palestinos no existen. No existe como tal un pueblo llamado Palestina. No existe tal tema en la actualidad. No hay tal tema. El libro de Jeremías, capítulo 47, por ejemplo, en el verso 4, dice que el día asolador le llega a los filisteos. Y para los que no saben, el profeta Jeremías es contemporáneo, es fecha del año 600, 500 antes de la común. Y si vimos recién en la enciclopedia, los filisteos fueron exterminados en ese rango de años. Así que literalmente lo que pasó acá es que Jeremías estaría hablando de la exterminación total de los filisteos en manos de Babilonia. Los babilonios acabaron con todos los filisteos, los exterminaron. David exterminó a muchos y lo terminaron de hacer desaparecer los babilonios. Y para los que no saben, la palabra filisteo no está hablando de un pueblo como tal. La palabra filisteo deriva del hebreo pilishtim, y pilishtim significa invasores. Este era un grupo de personas invasores que se dedicaban al robo, al saqueo y a la violación de mujeres. Eso eran los palestinos. Igual que en la actualidad, el mismo tema. Entonces, ¿a qué se debe el actual conflicto Israel con Palestina, comillas, y pueblo, comillas, pueblo palestino? El conflicto actual que tiene Israel con Palestina no es porque los judíos rechazaron a Jesús, a Yeshua, se debe principalmente por un tema de religión y territorio. Es decir, es una lucha, una pelea por cuál de ambos pueblos, por cuál, si Israel tiene la razón o la tiene este grupo de árabes invasores que se autoproclaman un pueblo palestino, cuál de los dos tiene la razón en temas de religión. Ese es el punto. Ellos quieren volver a dominar el mundo mediante yihad, obviamente es de Islam, así que ese es el punto. Islam extremista, gente terrorista, y el pueblo de Israel luchando para defenderse, obviamente. Así que el principal conflicto se debe por religión y territorio, porque lo que esta gente quiere es todo el territorio de Israel. No se conforman con los acuerdos que se llegó en Naciones Unidas, un acuerdo democrático, vía pacífica, donde se les deja al pueblo de Israel vivir en el territorio donde ellos históricamente vivieron, y a los árabes le dieron un pedacito de tierra donde ellos históricamente vivieron durante la historia. Se repartió. Y esta gente, en vez de buscar una solución y la supuesta libertad, con quien la tiene que buscar, que con el Reino Unido, porque el Reino Unido los tiene bajo colonia de ellos, en vez de buscar la libertad con el Reino Unido, la buscan peleando contra Israel. Así que no tiene sentido. Si quieren libertad, vayan y negocien el tema políticamente con el Reino Unido. Con ellos tienen que negociar ese tema. Así que les quiero dejar en claro, no le escuchen a este grupo de pastores, gente antisemita. El tema actual conflicto es por tema de religión, territorio. No es porque el judío rechaza a Jesús, Yeshua. Recuerda, de acuerdo a la Biblia cristiana, Mateo capítulo 1, verso 16, María está casada con José. Mateo 1, 18, sale preñada de otro. Mateo 1, 20, José se quiere divorciar de su esposa. Si Jesús no fue hijo de Judá, David, Salomón del lado paterno, por ser producto de adulterio y no traer paz mundial y no cumplir con todas las profecías bíblicas que tenía que traer el Mesías, no va a ser el Mesías de Israel. Y el judío, por más que lo quieran forzar, si le ponen la cruz o la espada, el judío va a preferir la espada a la cruz. Sean valientes, a vos de idolatría, no pongan su confianza en Jesús, el hijo de adulterio y el ídolo de Roma. Que estén bien, mis manitos, tú, hasta pronto. Nos vemos en otro video.